Porque nuestros recuerdos siempre están, porque viven en nosotros, en nuestras vivencias y experiencias, en nuestras luchas, derrotas y logros. Su espíritu siempre se encuentra presente y se siente. Que estos días se enaltezca quienes fueron y su recuerdo sea constante en nuestra memoria. Recordemos, nada es para siempre. Por eso, conectemos el presente con nuestros difuntos. No los olvidemos. Entre la ausencia y el recuerdo, trascendamos junto a ellos. Cantemos, recordemos, celebremos y honremos juntos a nuestros muertos. 2 de noviembre, Radio 13 Digital. Juntos podemos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Radio 13? Muchas gracias, Daniel, por el espacio, por la oportunidad y bienvenidos a esta sección de la Cátedra Francisco I. Madero, en donde, como cada semana, estaremos analizando temas de coyuntura, de la coyuntura política, social y de derechos humanos que acontecen en nuestro país. Y bueno, pues para el tema del día de hoy, es un tema a veces poco explorado en la parte social. Pensamos que está solamente para ciertos grupos el tema de los videojuegos, pero bueno, las declaraciones del presidente Andrés Manuel, a partir de que además dijo que una marca en específico genera o es parte del crimen organizado, convoca a los niños a estar en el crimen organizado, vaya, fue un tema controversial, pues primero para los padres de familia, para los jóvenes, y también, ¿por qué no decirlo así?, para inclusive la comunidad gamer, que es muy amplia y que año con año esta comunidad pues hace grandes derroches de inversión económica y que hay empresas como Sony, como Microsoft, como Nintendo propiamente, que están involucrados en el tema de los videojuegos. Pero bueno, para hablarnos un poco más de esto, tenemos el día de hoy al maestro Julio César Bravo, quien es experto en temas de seguridad, ciberseguridad bancaria y que también, además, es un gran fan del tema de los videojuegos y ya ha estado en varios foros hablando respecto al tema de si los videojuegos contribuyen a la violencia, a la inseguridad. Y vaya, vamos a hablar con él de esto. Mi estimado maestro Julio, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabi. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues ahora sí, vamos a esta primera parte, donde el presidente dice que el crimen organizado recluta a los niños a través de los videojuegos y también muchas veces el mito que a partir de lo que a veces sucede en Estados Unidos, con algunos tiroteos, sobre todo que pasan allá, en otras latitudes también, pero parece que en Estados Unidos es un poco más alto el índice, pareciese que los videojuegos también alientan a la violencia. Entonces, ¿esto es cierto, maestro Julio, que los videojuegos alientan a la violencia y también a unirse al crimen organizado? ¿Qué nos puede comentar desde su opinión? Mira, en mi opinión, los videojuegos desde hace alrededor de unos 15 años o un poco más, empezaron a volverse también muy sociales y empezaron a adoptar esta tendencia que han iniciado las redes sociales desde mediados de la década pasada. Y evidentemente ya se convirtieron también en un punto de contacto para conocer a gente. Entonces, tú juegas con desconocidos en muchos videojuegos, entonces es normal que existan esos riesgos de que convivas con personas, pues, delincuentes o personas que tienen actividades ilícitas, ¿no? Creo que eso es parte del riesgo que también conllevan las redes sociales. Entonces los videojuegos no están exentos de eso. Y de hecho, el jugar en línea ya implica que tú tienes que aceptar que vas a tener interacciones probablemente muy agresivas con la gente que juega ahí, porque pues ellos tienen libertad de decir lo que quieran y pues de hacer lo que quieran, están al final detrás de una pantalla. Creo que sí, definitivamente es cierto que el crimen organizado puede usar los videojuegos como un punto de contacto porque definitivamente abarcan un público muy amplio y en particular, digo, más adelante lo vamos a tocar, el tipo de videojuegos
en los que se enfocó la conferencia del presidente, pero evidentemente esos videojuegos son muy usados por cierto sector demográfico, por sus características que tienen estos videojuegos. Entonces, sí, definitivamente hay reclutamiento de personas en el crimen organizado en videojuegos porque los usan como punto de contacto. Pero es importante señalar que el objetivo de ese punto de contacto es obtener otras redes sociales, como podría ser Facebook o WhatsApp, que ya son redes donde te puedes establecer un contacto ya real, ¿no? Porque ya estás hablando de un número de celular, ya estás hablando de un contacto ya cercano a lo que es tu vida real, porque en el videojuego trabajas con un avatar y con un nombre de usuario que no tiene que ser tu nombre, digo, pero esas son reglas básicas de seguridad en la interacción en Internet. Nunca publicas tu nombre real bajo ninguna circunstancia. Entonces, en este escenario, pues evidentemente sí, los videojuegos son como un punto de contacto para muchas otras cosas más, aparte del reclutamiento de crimen organizado. Puede ser usado para muchas otras cosas más y peores aún, incluso. Y del tema de la violencia, para retomar, y ahorita vamos a poner inclusive hasta un pequeño insert del presidente y sus declaraciones, pero el tema de la violencia, ¿los videojuegos nos vuelven violentos? Pues mira, es un debate muy viejo. Yo la verdad es que ya debo de tener unos 20 años escuchando ese debate. Ha habido estudios en Japón, ha habido estudios en Estados Unidos, en Europa. Algunos estudios concluyen que en efecto los videojuegos generan gente violenta. Hay otros estudios que dicen exactamente lo contrario. Yo pienso que los videojuegos en esta cuestión de causa y efecto, es decir, tú juegas videojuegos y tú te vuelves violento en automático, esa es una falacia y me parece que es demasiado simplista y reduccionista. Yo creo que los videojuegos, como cualquier otra cosa, pueden ser un detonante para un acto de violencia en una persona que tenga ya un historial de problemática de salud mental, por ejemplo, que tenga factores sociales que lo han estresado mucho, como puede ser un abuso en su familia, puede ser una familia disfuncional, pobreza, todos esos temas, y el videojuego, la violencia que ve en el videojuego puede ser un detonante, sin duda alguna, pero un detonante puede ser cualquier cosa realmente, ¿no? Entonces, puede ser un acto de violencia del cual él sea testigo y que lo lleve a tener. Ha habido muchos casos en los que se ha relacionado a los videojuegos con violencia, pero pues para mí es muy evidente que en México hay alrededor de 72 millones de jugadores, es más o menos el censo que se ha hecho. En otros países como Japón existe también un gran número de videojugadores. De hecho, la gran mayoría de los 128 millones de japoneses juegan videojuegos y los niveles de violencia no se comparan en nada al que tiene México. Entonces, eso te lleva obviamente a concluir que hay otros factores para que se desate la violencia, no solo el videojuego. El videojuego está ahí, sí es violento y sí te puede generar cierta agresividad, sobre todo en los videojuegos en línea. Tú puedes terminar muy agresivo porque estás enojado y hay una cuestión emocional en la competitividad, pero esa agresividad es temporal. O sea, una vez que pasa la emoción y dices, bueno, pues ya perdí ni modo, ¿no? A lo que sigue en mi vida. Una persona sana mentalmente no le afecta en lo más mínimo, pero una persona que ya tiene problemas, que tiene muchas frustraciones, ese puede ser el desencadenante. Ha habido muchos casos, ¿no? Pero también hay otros casos en los que los videojuegos han abonado a lo contrario, ¿no? Claro. Han abordado temas que a lo mejor no se tratan. No te me viene a la cabeza Hellblade, por ejemplo, que abordó justamente el tema de la salud mental. El personaje padece salud mental y la misión del jugador es justamente superar ese trastorno de salud mental. Y de hecho por ahí se hizo muy viral un caso de un niño que, bueno, no un niño, sino un joven, donde le confiesa a su madre que él se iba a suicidar y no se suicidó gracias a que jugó ese videojuego y entendió que lo que le estaba pasando tenía solución y que lo podía afrontar, que no era el fin del mundo. Entonces, yo creo que los videojuegos no fomentan la violencia en una cuestión de que a fuerza si juegas videojuegos te vas a volver violento, pero sí es algo que hay que entender que hay videojuegos muy violentos que no son para menores de edad, claro, no son para niños ni adolescentes. Y que ahí viene la responsabilidad de los usuarios, de los padres de familia que regalan este tipo de cosas, y también en el caso de los usuarios, bueno, lo puedes usar como distracción para relajarte del trabajo o un escape de la realidad, pero para también no afrontar mucho de los problemas de tu entorno familiar, social y demás. Vamos a escuchar rápidamente este fragmento del presidente Andrés Manuel, ¿qué dijo al respecto de los videojuegos? Ya no podemos tener a los niños encerrados o
dependiendo por entero, por completo, del Nintendo. Eso es de veras muy tóxico. Yo soy respetuoso, pues, de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo, ¿sí?, todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los juegos, pero sobre todo están ensimismados y el ser humano no puede vivir así. Bueno, pues él menciona también esta parte de ensimismados, el tiempo que le dedicas a los videojuegos, pero al final si los papás o dentro de las casas no hay un control del uso de los videojuegos y los dispositivos, es un serio problema. Para cederle ya posteriormente la palabra a Sofía, que también tiene algunas preguntas dentro de este espacio de la Cátedra Francisco de Madero y a través también de Radio 13 en este programa de War Room. Estimado maestro Julio, precisamente más adelante el presidente señala esta situación que se da en Oaxaca o que ubican y por qué Free Fire fue el caso señalado. ¿Qué es Free Fire para los que no son como mucho de videojuegos? ¿Por qué se señala a lo mejor este tipo de videojuegos y no otros, como podrían ser el FIFA, Halo, bueno, yo qué sé, ¿no? ¿Por qué este tipo de videojuegos en particular? Bueno, Free Fire es un videojuego que se juega en celulares, para empezar. Eso ya de entrada ya es un diferenciador muy importante a las compañías tradicionales como Nintendo, Xbox y PlayStation. Free Fire está enfocado en celulares, su principal competidor es Fortnite, y es un videojuego que dentro del género sería un juego en tercera persona, un juego de disparos en tercera persona, y en la modalidad que se conoce como Battle Royale, que básicamente es un campo de batalla en donde solo hay un jugador que va a ganar, que es el sobreviviente. Y él tiene que decidir. Las partidas en Free Fire me parece que duran alrededor de 10 minutos, por lo cual es un juego ideal para sesiones cortas, es decir, matar pequeños ratos de tiempo que tengas por ahí. Y pese a que es gratis, tú lo puedes bajar y lo puedes jugar de forma gratuita. Muchas veces se le considera un pay to win, es decir, pagas para ganar. Tú tienes que comprar cosas dentro del juego que te van a permitir ser más competitivo, poder ganar más fácilmente. Entonces eso genera que ya no sea nada más tu habilidad, sino también el poder económico que tengas. Y el sector demográfico al que está dirigido Free Fire es el sector con recursos más limitados. ¿Por qué? Porque es un juego que técnicamente exige muy poco. Es decir, sus gráficos son de muy baja resolución, las texturas no usan texturas muy complejas. El objetivo que tienen ellos desde el principio es que los dispositivos de gama media y gama baja lo puedan ejecutar sin problemas. Ya desde ahí tú ya estás viendo que se están orientando a un sector que es el más numeroso, que tiene dispositivos de gama media, gama baja y que tiene recursos limitados, ¿no? Entonces, supongo yo que eso tuvo mucho que ver para que sea, porque aparte es un juego muy popular, muy popular, tuvo que ver para que lo mencionaran, porque digo, al final es un juego con violencia gráfica, evidentemente usan armas de fuego, y tienes que matar a los otros jugadores, los tienes que matar con armas de fuego, pero la verdad es que hay videojuegos mucho más violentos, más gráficamente más violentos que Free Fire. El tema que lo vuelve yo creo que un tanto riesgoso es por el tema de que se juega en celular. Entonces, el celular siempre ha sido un dispositivo que está más expuesto que el resto de los dispositivos, porque está más disponible para hackeos, está más disponible para una serie de cosas, de amenazas que no tienen las consolas tradicionales o incluso una PC, ¿no?, que se usa en casa, está menos expuesto que un celular. Entonces, esas son unas de las características que tiene Free Fire y por qué creo que se enfoca en ese sector demográfico, que justamente por eso, y lo que menciona el caso del presidente, pues por eso a ese tipo de sector demográfico, pues si le llegas con una oferta económica de 8,000 pesos quincenales, pues les va a parecer que es una fortuna, ¿no? Entonces, es un caldo de cultivo, evidentemente, ese viejo, sin querer sonar peyorativo, obviamente.
Muchísimas gracias, maestro Julio. Y bueno, justamente mi siguiente pregunta va encaminada un poco al tema de la violencia, ¿no? Mencionaba como el caso de Free Fire, que es un juego bastante violento, algunos otros ejemplos, pero también está el caso de algunos otros videojuegos que incluso se hicieron a petición del gobierno de la Ciudad de México, como fue Water Town en su momento, o a raíz de la pandemia que Microsoft creó Edu Game Day, me parece, para demostrar que a través de los videojuegos pues también se puede aprender y los niños pueden mejorar su calidad del aprendizaje. Entonces también hacer como esta segmentación un poco de cuáles sí y cuáles no videojuegos, pero justamente qué medidas deben de tomar, por una parte, los padres de familia al momento de dejar a sus hijos utilizar estos videojuegos y por otro lado, las autoridades. Son dos aspectos muy diferentes, pero ¿qué medidas se deben de tomar? ¿Deben de ser iguales o deben de ser diferentes de acuerdo a cada uno del, no sé, del pensamiento, de las ideas que tengan sobre la educación de sus hijos? Adelante, por favor. Bueno, digo, al final cada padre debe saber lo que es mejor para su hijo y debe tomar ciertas decisiones, creo yo. Yo creo que ellos deben decidir primero si quieren que jueguen o no jueguen esos videojuegos. Hay herramientas que pueden tener los padres para controlar lo que hacen sus hijos en el celular. Yo lo primero que le diría a los padres es que tienen que involucrarse en la tecnología. Tienen que dejar de tenerle miedo y dejar de estarla viendo como algo ajeno a ellos. ¿Para qué? Para que justamente puedan entender de mejor manera lo que pueden hacer sus hijos y puedan limitarlos, ¿no? Los celulares en su mayoría tienen lo que se llama controles parentales, ¿no? Que permiten que los niños, pues, no puedan descargar lo que ellos quieran, no puedan instalar lo que ellos quieran y que incluso les puede limitar el tiempo de actividad por horarios. Yo creo que eso sería, desde la perspectiva de los padres, yo creo que eso sería lo más importante que podrían hacer. El tener un control mayor sobre lo que hacen sus hijos e involucrarse incluso, ¿no? Y como dices, hay videojuegos que son muy positivos, como yo incluso agregaría, por ejemplo, a los niños les encanta un juego de Minecraft que no tiene nada de violencia, al contrario, los estimula a construir, los estimula a compartir, a trabajar en equipo. Entonces, los videojuegos son un mundo amplio, muy amplio, y tienen que tomar los padres la tecnología como un aliado, no pelearse con la tecnología, la pueden tomar como un aliado para mejorar incluso su relación con sus hijos, ¿no? O sea, los videojuegos son muy buenos en conectar personas. O sea, el momento que te regala el videojuego de convivencia es algo que puedes aprovecharlo para mejorar tu relación con tus hijos. Y desde la perspectiva del gobierno, pues en realidad, pues no puedes prohibir. Desde mi óptica, es muy complicado que prohíbas porque creo que vas a lograr el efecto contrario. Si tú prohíbes algo, la gente va a encontrar la manera y lo va a volver más atractivo. Yo creo que el gobierno en todo caso tendría que buscar concientizar a los padres y también hacer entender a la sociedad que el hecho de que los contenidos para adultos no lleguen a los niños, creo que también es una responsabilidad compartida, ¿no? De toda la sociedad, no solamente de los padres. Los padres tienen que entender cómo pueden bloquear esos contenidos que lleguen a sus hijos, tienen que tomar decisiones activas de qué contenido quieren que vean sus hijos en la medida en cómo quieran educar a sus hijos, ¿no? Porque también me ha tocado padres que dicen, bueno, es que mi hijo entiende perfectamente que es un videojuego, entiende perfectamente que no es la realidad y yo le doy permiso para jugarlo y lo juega con mi supervisión. Ah, perfecto. Bueno, en ese caso, pues no puedes argumentar mucho, ¿no? Pero habrá padres que, pues, básicamente dejan que el hijo haga lo que quiera y pues evidentemente es cuando vienen estas problemáticas, ¿no? Y desde la autoridad, incluso creo que ya se hizo que las tiendas de videojuegos físicas ya no pueden vender juegos de cierta clasificación a los menores de edad, tienen que ir acompañados de sus padres y solo se le puede vender al adulto, ¿no? Quizás reforzar eso en esa medida, pero también entender, por ejemplo, que mencionando rápidamente las consolas de Xbox, PlayStation y Nintendo, tienen tiendas digitales donde los niños pueden comprar los videojuegos que quieran, pero así como tienen esas tiendas digitales, tienen también herramientas que se llaman controles parentales, nuevamente, donde ellos pueden decidir qué géneros o qué clasificación va a aparecer en esa tienda digital, ¿no? Entonces, hay mucho que pueden hacer los padres para involucrarse en lo que hacen sus hijos y definitivamente yo creo que la primera recomendación que le tienen que hacer a un niño que va a jugar en línea es jamás, bajo ninguna circunstancia, motivo o razón, compartas datos personales. Tu nombre jamás lo debe de saber nadie con el que juegas, ¿no? Salvo casos muy específicos, que sea un amigo de tu escuela, que sea un
familiar que ya conoces, esos casos específicos quizás, ¿no? Pero con desconocidos, esos datos personales jamás deben de ser difundidos, ¿no? Entonces, eso es algo que también pueden tener una conversación franca. Yo creo que lo mejor que pueden hacer los padres es informar a sus hijos de los riesgos y que tengan ellos toda la información para tomar sus decisiones, ¿no? Eso creo que es lo mejor que pueden hacer los padres. Muchísimas gracias. Supervisión, control parental, por supuesto, y esta protección de datos hacia los menores de edad es trascendental, tal como nos los ha informado. Y pues, maestro Julio César, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber respondido a estas preguntas que realmente están causando bastante controversia entre los padres y entre el público en general. Entonces, le agradecemos muchísimo por su acertada opinión y con esto nos despedimos. Por supuesto, muchísimas gracias al público de War Room por habernos acompañado. De nueva cuenta, muchísimas gracias al maestro Julio César Bravo. Nosotras somos Sofía y Fabiola de la Cátedra Francisco y Madero. No se olviden de seguir cada uno de nuestros eventos a través de nuestras redes sociales. En todas estamos como Cátedra Madero. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.